Muy buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy, como estamos empezando agosto, imagino que muchos de vosotros estáis de vacaciones, he pensado en hacer podcast un poquito más relajado. ¿Y qué hay más relajado que la filosofía? Un poco de filosofía ligera acerca de la urgencia de Bitcoin. Entendiendo por urgencia de Bitcoin el hecho de que esta idea es realmente necesaria hoy día y, y eso es lo que quiero tratar aquí. Si este es tu primer episodio, acabas de llegar al podcast, ten en cuenta que hay un montón de capítulos más que explican, un montón de episodios más que explican la base dentro de Bitcoin. Explican un poco cómo funciona y explican un poco el sentido que tiene y otras cosas. Me refiero a que hay muchos episodios que son más básicos. Este da por sentado que ya conoces Bitcoin y demás. Lo digo porque si este es el primero que escuchas, igual te sale bien, te renta el buscar esos episodios que están al comienzo, la mayoría, aunque sigo claro explicando temas, pero los básicos están al principio. Así que si estás un poco perdido, si te interesa saber de qué va Bitcoin y demás, igual deberías empezar por allí. De hecho, sabéis que este podcast está patrocinado, está soportado por todos vosotros, por vuestras ayudas a través del Patreon, y estaba pensando que sería una buena idea si consigo más mecenas, más gente como tú, si consigo más como tú que se solidaricen y que entiendan que el valor que hay detrás del podcast y decidan ayudar económicamente al mismo. Estoy pensando que si llego a una cifra un poco sostenible, podría crear una web y estructurar ahí los episodios de forma que sea como una especie de tutorial más fácil de seguir. En plan, que si vienes de nuevas al canal, igual puedes encontrar ahí información sobre Bitcoin, información sobre Ethereum o sobre DeFi y cosas así más básicas. Algo que te sirva para sentar las bases antes de seguir adelante. Porque si llegas directamente a un episodio como este o incluso a un episodio de estos en los que hablo de DeFi, probablemente estés un poco perdido, porque lo de DeFi es complejo y si no tienes los elementos básicos te va a costar sacarlo adelante. Así que sí, ya sabéis que podéis ayudar al podcast. Está el enlace en la descripción, es patreon.com/un podcast sobre Bitcoin y otras formas de ayudar al canal, que son, al podcast, que son menos directas, pero que también ayudan un montón, son compartiendo simplemente este episodio, otros episodios, hablando de esto en Twitter, donde también me puedes encontrar, @alberto_mera. Ya sabes que me puedes escribir preguntas, me puedes comentar si te parece buena idea esto de crear una especie de tutorial dentro del podcast para aquellos que están un poquito más perdidos. Bueno, no lo sé. El caso es que me puedes encontrar ahí, el caso es que puedes compartir este podcast y nada, habiendo dicho todo esto y explicado un poquito la intro de lo que vamos a hablar aquí, metámonos a ello. La importancia del precio de Bitcoin. Sí, el Bitcoin tiene una característica y es que el precio sube. Y esa característica, que es bastante básica, es cierto que plantea mucho valor y aporta mucho valor. Pues cuando la gente ve que el precio se mueve, se viene arriba, se emociona y esto mismo atrae mucho interés. De hecho, llevamos 90 días en los cuales, llevábamos 90 días, hoy estamos a día 2 de agosto, como he dicho, principios de agosto, y llevábamos 90 días sin que Bitcoin se moviese demasiado, pero finalmente se movió. Y yo estaba pensando hacer este podcast, este episodio ya hace un par de semanas, contando con que Bitcoin aún no se habría movido, aún no habría pasado esa barrera de los 10.000 y tal. Pero bueno, sí lo ha hecho y seguramente ha atraído más interés de personas. Y es que fijarse en el precio es lo fácil. Y además es necesario. Es lo fácil y mucha gente se fija en el precio, en lo que sube, baja, en la volatilidad. Y es un problema. El hecho de que sea tan fácil, pues mucha gente entiende que eso es una pega que tiene Bitcoin, que es que se mueve mucho, que es muy volátil y tal. Pero en realidad, como digo, es necesario. Necesario en el sentido de que esa
esa monetización es necesaria. ¿Qué significa monetizar? Monetizar significa que algo va ganando valor en términos económicos y claro, si pasamos de una cosa que valía 12 céntimos, 12 centavos hace 10 años a algo que vale 11.000 y pico hoy y que podría llegar a valer mucho más en el futuro, pues claramente va a haber una volatilidad del carajo porque, bueno, si quieres pasar de 0 a 1.000 o de 0 a 100.000, pues por el camino va a haber muchas subidas y bajadas. Mucha gente que se interesa porque el precio llama la atención y mucha gente que se lucra y que decide que cuando llega a un precio muy alto, pues lo vende. Lo cual da entrada a otras personas que se interesarán. Total, que Bitcoin es un activo, sí, que es diferente a muchos otros, es parecido a algunos que existen en el mercado que voy a tratar ahora, pero como digo, muchas veces Bitcoin simplemente llama la atención por el hecho de que es un activo que sube, que se aprecia. Y esto es así, es una característica, es bueno que sea así, pues es verdad que el lucro es un incentivo importante para la gente y si no hubiese un lucro detrás, si no se ganase dinero con esto, si la gente no se hubiese hecho muy rica con esto, probablemente no habría captado el interés. Y el interés es necesario para, digamos, la visión más grande de Bitcoin, que es la que pretendo explicar aquí y la idea detrás de Bitcoin. Ahora, habiendo dicho que Bitcoin es un activo, no es un activo como otros. Hay activos como los bonos, como las acciones, que dan un retorno, dan un interés, las acciones dan un dividendo, los bonos dan un cupón, que es un interés. Y estos activos, tenerlos en tu cartera, invertir en ellos, te da ese retorno, que está muy bien. Que simplemente por tenerlos te llega dinero. De hecho, dentro de cripto, fuera de los activos normales, he hablado bastantes veces ya de DeFi y de los tipos de interés que puedes conseguir allí. Un tipo de interés que consigues por un depósito es otro activo al cual le sacas una rentabilidad. Tú lo depositas y te dan un interés. Bien. Bitcoin no es como estos y es una pega que le encuentran muchas personas en el sentido de que no lo entienden que sea una inversión porque no te da un retorno. De esta forma se parece un poco al oro. Y el oro tiene una razón de ser, claro que sí, porque es para almacenar valor, y tiene otra razón de ser, que es protección frente al apocalipsis, ¿no? Por así decirlo. Protección frente a que todo vaya mal. Y desde tiempos inmemoriales el oro ha cumplido esta función siempre que algún estado se ha venido demasiado arriba a la hora de imprimir dinero o digamos que ha sufrido alguna crisis o alguna catástrofe que ha hecho que la gente se aleje del mercado y que trate de buscar seguridad, la encuentra siempre y la ha encontrado históricamente en el oro. Bitcoin todavía está alejado del oro, en el sentido de que, si bien ofrece cosas similares, no tiene miles de años de track record, de historia, con la que contrastar. En cualquier caso, sí que se podría argumentar, y lo he hecho en el pasado, que Bitcoin y el oro se dan un aire. Se dan un aire, pues los dos deberían servir como almacén de valor y los dos deberían servir contra el apocalipsis financiero o una catástrofe similar. Ahora, en ese proceso de monetización, almacenar valor, es decir, ser un activo estable, Bitcoin no lo es. Pues en ese proceso de monetización claramente se ve expuesto a esa volatilidad que hace que una vez, que suba, baje 10% o un 20%, lo cual difícilmente se puede decir que esto almacene valor. Claro, pues sube, hombre, si sube lo almacena, pero si baja, pues deja de almacenarlo. Entonces, la otra razón de ser, la del seguro contra el apocalipsis, si bien es cierta, y se argumenta muchas veces, y yo lo he hecho, es un poco triste, francamente. Porque, o sea, si solo hay mucha gente que tiene oro solamente por si acaso, ¿no? Por si acaso el mundo se hunde. Y mucha gente seguramente piensa en Bitcoin como, bueno, por si acaso se hunde. Pero esto para mí es un poco triste, francamente. Como razón de ser o como idea detrás de Bitcoin, el hecho de que sea simplemente un seguro contra el fin del mundo. A ver, es verdad, no le quita razón, no le quita valor el hecho de que sea un poco triste, pero no deja de ser un poco triste. Así que me gustaría encontrar otra idea detrás de Bitcoin y eso es justo lo que vengo a explicar aquí. Esa otra idea más profunda, esa otra idea más urgente que el apocalipsis zombie, sería la de
alternativa a un sistema que no funciona. Y el sistema que no funciona es este en el que nos encontramos hoy día. Un sistema en el cual la desigualdad es enorme y no solo lo es, sino que encima se incrementa. Bueno, si la desigualdad fuese el único problema, pues oye, desigualdad siempre hay. El problema aquí es que no se abran oportunidades a otras personas para que salgan de esa desigualdad, me refiero, que traten que puedan salir del agujero si quieren. Y en el sistema en el que estamos, este sistema de dinero fiat, de gobiernos con leyes que tratan de mejorar nuestra vida, de crear el bienestar y demás, es difícil, bueno, de hecho se está demostrando que es imposible que se salga de ahí, que se mejore esa desigualdad y que existan más oportunidades para todos. Al final, iguales nunca vamos a ser, siempre va a haber ricos y pobres. Lo interesante es que cada vez haya más ricos. O sea, eso es lo bueno, porque si hay cada vez más ricos, entonces cada vez hay más gente que vive mejor. Y eso es lo que interesa. Lo que interesa no es tanto la diferencia entre unos y otros, sino que en general, en agregado, vayamos todos hacia arriba. Y esto no es lo que estamos consiguiendo con este sistema actual, donde sí, hay gente que se está haciendo muy rica, pero la mayoría no les está siguiendo, sino que se está quedando atrás. Y esa desigualdad que llevamos 60 años intentando solucionar, claramente los gobiernos no la están solucionando. Pues hace 60 años, en los años 60, estamos en los años 2020, en 1960 empezó todo el tema este de la pobreza y de tratar de solucionar, de luchar contra la pobreza a través de políticas y de normativas y demás que ayudaban o que pretendían ayudar a aquellos más desfavorecidos para subir en la escala social y en la escala económica y así equilibrar la sociedad consiguiendo que todos viviesen mejor. Y esto es un fracaso tan grande como el de la lucha contra la droga. Hay cosas contra las que no digo que no se pueda luchar, sino que se está luchando de forma incorrecta. Y habría argumentos, muchos de hecho, para pensar que el hecho es que sí, se está gestionando mal esta lucha y es normal que se haga, pues es muy difícil que un ente centralizado, hablando aquí de los gobiernos, que tienen además agendas muy cortas, agendas que no van más allá de los 3-4 años, gestionen los recursos de forma adecuada. La gestión de recursos es la base, bueno, es lo que crea la economía. Pues la economía lo único que hace es estudiar esa gestión de los recursos y si los dejamos todos al arbitrio de unos gobiernos que van y vienen con esas agendas tan cortas de miras, es imposible que se gestionen adecuadamente. Y cuando no se gestionan adecuadamente, el problema que existe es que la normal evolución de la economía o de los negocios y de la economía en general se trunca. Pues claro, el tema no es que haya recursos mal gestionados debido a que están los gobiernos. Bueno, no es que están los gobiernos, debido a que los gobiernos tienen esta capacidad de hacer lo que quieran con los recursos. El tema es que en el momento en el que los recursos son gratis, y este es el sistema al cual me refiero, un sistema en el cual los recursos son gratis y los gobiernos pueden imprimir tanto dinero como crean que es necesario, en ese momento esa evolución natural de los negocios y de la economía desaparece. Y por evolución natural me refiero a que claramente en una economía habrá recursos mal gestionados y esos recursos mal gestionados desaparecen. Y cuando desaparecen se llevan por delante a aquellos que los han gestionado mal. Y eso es lo normal. Tú tienes un sistema en el cual los que lo hacen bien prosperan y los que lo hacen mal desaparecen. Pero en el momento en el que tienes dinero gratis y puedes, digamos, conseguir que ese dinero vaya de unos a... Bueno, no conseguir que vayan de nosotros, sino en el momento en el que tienes esa cantidad de dinero gratis y puedes reflotar empresas, reflotar economías que deberían haber quebrado y haberse llevado por delante a todos los que lo están haciendo mal, te cargas ese sistema normal de evolución natural de las cosas. Y cuando tenemos
empresas, tenemos entes dentro de economías que no funcionan, pero que aún así sobreviven, están limitando la posibilidad de que nuevas empresas, nuevos entes surjan, creando oportunidades, lo cual eso limita las oportunidades a los posibles, a los ciudadanos. Y al tiempo, bueno, gestiona mal y posibilita que la mala gestión de los recursos se vea en la sociedad. Tú necesitas que lo que esté mal se sepa. Y en el momento en el que lo que va mal deja de desaparecer, ya no sabes qué es lo que va mal y qué es lo que va bien. Lo cual se carga la economía y se carga las oportunidades y se carga, bueno, y crea esa desigualdad. Así que esto es cuando hablo de que el sistema no funciona. Esto es un resumen de 3 o 4 minutos, pero básicamente es eso lo que estamos viendo. Estamos viendo que tú ahora ya no vas a poder... bueno, es muy difícil para ti comprarte una casa, es muy difícil para ti tener un empleo que sepas que... bueno, un empleo que te dé una tranquilidad. Y es muy difícil crear nuevas empresas y crear nuevos negocios. Hay tan poco dinamismo debido a esta imposibilidad, a esta imposibilidad del sistema de autocorregirse que al final todo queda muy parado y bueno, evita que la gente prospere. Total, que así llevamos 60 años. Y podrías pensar que en realidad no es para tanto, pero en realidad sí que lo es. O sea, llevamos 60 años con esa lucha contra la pobreza, con esos gobiernos tratando de hacer lo mejor para nosotros, de crear mayor bienestar y fracasando en el intento. No obstante, claro, llevamos así 60 años y es muy fácil, de hecho el ser humano es muy bueno haciendo esto, en racionalizar que en realidad no va tan mal, o que iría peor si el gobierno no lo estuviese haciendo. En el sentido de que sí, tú puedes ver la economía, ver que todo va mal y decir, bueno, va mal, pero porque están haciendo esta cosa mal. Pero lo único que tienen que hacer es meter más normas, meter más leyes, tratar de hacer más cosas y entonces ya lo arreglarán. O sea, tratar de solucionar lo que se han cargado con reglas, con nuevas reglas. Y claro, si no han funcionado las primeras, ¿qué te hace pensar que van a funcionar las segundas? El caso es que hablar de economía, hablar de sociedad es muy complejo y hay cientos de miles de cosas que funcionan al mismo tiempo que tienen repercusiones entre unas y otras. Y esta es la razón por la cual es muy difícil de forma centralizada tomar decisiones que vayan a ir bien en general. De modo que si tú te enfrentases a esta situación, a esta tesitura, ¿cómo solucionarías el problema? El otro día estaba hablando con un amigo solucionando el mundo, claro, típicas conversaciones de estas en las cuales solucionas el mundo. Y claro, yo le preguntaba, yo ya tenía mi respuesta, claro, pero le preguntaba, digo, si tú pretendieras solucionar el mundo, solucionar este problema de todos estos problemas que he explicado sobre el mal funcionamiento actual, ¿qué harías? Porque, claro, es muy difícil, pero tiene que haber alguna cosa que tenga un impacto grande. En plan, atendiendo a la ley de Pareto, tiene que haber un 20% de cosas, o un 10%, o un 1% de cosas que puedas cambiar que tengan un impacto en un porcentaje mucho mayor de la economía. O sea, que tiene que haber pequeñas cosas que tienen un gran impacto. Y diría yo, ¿cuáles son esas pequeñas cosas? Le preguntaba. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas? ¿O cuál es esa pequeña cosa que tendría el mayor apalancamiento? ¿Cuál es esa palanca que si tocamos entonces tendría el mayor impacto? ¿Qué solucionaríamos? ¿Qué problemas ¿Con qué cosas solucionaríamos? ¿Con qué solución arreglaríamos la mayor cantidad de problemas al mismo tiempo? Y la solución más fácil, más apalancada, más útil para mí sería arreglar el dinero. El dinero para mí está en la base de todos los problemas. En el momento en el que tú permites que haya gobiernos que impriman dinero, te cargas todos los incentivos posibles. Pues lo normal es que haya una economía que funcione si lo hacen bien y que no funcione si va mal. Lo que no es normal es que si la cosa va mal, el sistema siga funcionando. Y la única razón por la cual el sistema sigue funcionando es porque se permite que esto sea así debido a la mayor impresión de dinero. En plan, si algo va mal, lo único que haces es imprimir más dinero y sacar la economía adelante a base de imprimir dinero. Crear más deuda, crear más deuda, comprarnos esa deuda, hacer un poco lo que nos dé la gana con esa cantidad de dinero y así lo vamos sacando adelante. Y eso no es normal. Lo normal es que si va mal, la cosa desaparezca. Pero en el momento en el que
es posible crear dinero de la nada, entonces esto no ocurre. Yo me atrevería aquí a afirmar que efectivamente, si tú no tuvieses esa capacidad de crear dinero de la nada, no podrías no podrías sacar adelante tantas tonterías. En plan, no podrías crear estos problemas que vivimos hoy día. O sea, por ejemplo, bueno, no, más fácil. Imaginamos que no fuese posible crear dinero. Imaginemos que la economía tuviese una cantidad de dinero y, bueno, si la economía va bien y tiene buen comercio con los países de alrededor y demás, va creando riqueza, y si no, pues no va creando riqueza, pero digamos que no puede crear más deuda de la que... No puede crear más dinero del que ya tiene, ¿vale? El dinero se crea o no se crea y ya está. Y si no lo creas, pues no tienes. Entonces, digamos que tienes una cantidad fija con la que trabajar. Con esa cantidad fija tendríamos unos recursos que habría que gestionar bien. Y si no gestionas bien, entonces tendrías que traer a otro gestor que lo haga mejor. Y eso sería lo normal. Lo que no es normal es eso, que tú lo hagas mal y aún así te salgas con la tuya, porque lo único que haces es, bueno, crear más dinero para dar esa sensación de que la cosa va bien, como en plan crear empleo público para solucionar el problema del paro y que lo pague, no sé quién lo paga, el dinero gratis. Total, que si no tuviésemos volviendo al ejemplo, si no tuviésemos esa capacidad de crear dinero, si tuviésemos un dinero que no fuese posible crear artificialmente, tendríamos claramente un estado más pequeño, porque, claro, tendrías, imagínate, en lugar de tener elecciones en las cuales los partidos van y prometen todo lo que pueden, en plan, yo prometo esto, y otro llega y dice, bueno, yo prometo esto, y esto de más allá. Tendríamos unas elecciones en las cuales los gobiernos o los posibles partidos llegarían con una agenda de posibles soluciones partiendo de la base de que los recursos son limitados. Muy limitados. Y esto forzaría claramente un estado más pequeño, pues si tú tienes 10 y te presentas a las elecciones diciendo que de esos 10, 3 o 4 te lo vas a gastar no sé, en salarios de políticos y cosas así, y en el mantenimiento de entidades públicas, pues mucha gente no te votaría. No te votarían porque dirían, oye, mira, si te vas a gastar el 30% o el 40% en esto, el que está ahí al lado, el otro partido que está compitiendo contra ti, va a gastarse, en lugar de 30 en salarios, se va a gastar solamente uno, o sea, en lugar de 30, en lugar de 3 se va a gastar solamente uno, y esos dos que no se gasta en salarios se los va a dedicar a, no sé, agua o carreteras o electricidad o 5G, yo qué sé, cosas así, cosas que son, digamos, que tienen más valor para el público. Y así, esos partidos que ofrecen más valor probablemente ganarían, lo cual crearía un estado más pequeño. En el momento en el que tienes un dinero sólido, un dinero que no se puede crear de la nada, el Estado sería por fuerza más pequeño. Lo cual implicaría que habría menos ayudas. No habría ayudas, o igual habría muy pocas. Probablemente las ayudas tendrían que venir del lado privado. También, como he dicho, los políticos estarían fuera, no habría tantos políticos como ahora. No habría muchas cosas públicas, no habría tanta sanidad pública, no habría tanta seguridad pública, no habría tantas... sí, casi nada sería público, porque no habría dinero para mantenerlo, porque en el momento en el que tú ya no puedes crear dinero de la nada, habría que eliminar muchas de estas cosas. Tampoco habría un ejército, en plan, o al menos sería muy pequeño, lo cual causaría inseguridad. Y todo esto que estoy comentando aquí, habrá cosas que te parezcan interesantes, buenas, me refiero, habrá cosas que te parezcan mal. La realidad es que, bueno, para empezar es difícil saber qué de todo esto que he dicho sería malo y sería bueno. Bueno, todos podemos coincidir en que menos políticos serían buenos, pero seguramente no coincidamos en la idea de que menos ayudas serían buenas, o no coincidiríamos en que menos público sería bueno. Y es porque estamos acostumbrados a que el sector público sea muy grande. Y claro, este sería un cambio tan drástico, el pasar de un día a otro de dinero gratis e imprimible a dinero no gratis, que forzaríamos a la población a aprender responsabilidad muy rápidamente. Y aprender responsabilidad siempre es muy duro, porque aprender responsabilidad significa si tú no trabajas, no tienes dinero. Y si no tienes dinero, no comes. Y si no comes y no tienes a gente que te ayude, entonces pues morirás. Y eso es muy duro. Si tú tienes hijos y no los puedes mantener, tendrás que darlos en adopción o tendrás que... O los hijos o los niños también pueden morir. Y eso también es muy duro. Entonces,
Claro, esto es como se aprende responsabilidad. Pues eso pasaría. O sea, si tú mañana cortases esto, si tú mañana dijeras, oye, ya no hay dinero, porque hemos pasado a un dinero que no podemos ir crear de la nada, la gente se tendrá que ayudar entre ella cuando haya un problema o cuando haya que ayudar, pero el Estado no estará ahí como red. Y en ese cambio pasaría todo esto. Mucha gente moriría probablemente y mucha gente lo pasaría fatal. Es dificilísimo aceptar esto. Pero es la única forma de que la gente aprenda a ser responsable. Y ese es el problema, que hemos llegado a un punto en el cual se ha perdido responsabilidad. Y aprenderla es muy duro. Claro, aprender responsabilidad sería, si no trabajo, no voy a tener dinero, no voy a poder comer, voy a morir. Entonces, oye, pues tengo que empezar a trabajar, tengo que buscarme la vida como sea para salir adelante. Sería, oye, he tenido demasiados hijos y se me han muerto, 1 o 2. Claramente no debería tener hijos si no puedo mantenerlos. Claro, pero eso se aprende así y se ha aprendido así históricamente. Claro, hablar de esto o pretender que esto ocurra es horrible. O sea, el hecho mismo de yo decirlo así se me hace hasta duro. Es algo que difícilmente veamos y que cuesta desear. Esta transición, como ya he dicho, por todas estas razones, por lo duro que sería, es una transición que no podrán hacer los gobiernos. Un gobierno no podría hacer esto porque en el momento en el que un gobierno plantease esta solución, claramente perdería las elecciones contra otro que no la plantease. Y así estaremos hasta que la situación sea totalmente irreversible. Y entonces el cambio tendrá que venir por parte del pueblo. Y cuando la solución viene por parte del pueblo, siempre es, bueno, históricamente ha ido mal. No sé cómo será una revolución en el siglo XXI. Igual es distinta, pero suele ir mal. Y por todas estas razones que he dicho, el Estado no será el que plantee esta revolución. Pues tendría que ser un partido elegido y ningún partido elegido será elegido si pretende hacer esto. Así que sí, a esto es a lo que me refiero cuando hablo de falta de responsabilidad, cuando hablo de que el sistema no funciona y de que cuál sería la posible solución a que tuviese el mayor impacto. O cuál sería el cambio que podríamos hacer que tuviese, el mayor impacto en esta situación. Y me parece que lo que tendría ese mayor impacto sería crear un dinero sólido. Por todo lo que... y usar un dinero sólido. Por todo lo que he dicho, difícilmente lo veremos. Y es difícil incluso asumir que esto sea posible. Pero por donde vamos no va a haber arreglo. Por todo esto digo que Bitcoin es urgente, o algo como Bitcoin es urgente. Y es urgente porque esto se parece un poco a cuando lo habrás visto en alguna película. Cuando tienes gangrena en una pierna y te la tienen que cortar. Claramente el proceso no es para nada agradable, pero si lo dejas es peor. Y sí, en este sentido Bitcoin es urgente. No es agradable, pero sí que me parece que es urgente. Y nada, para otras diatribas filosóficas, ya sabéis que podéis preguntarme y contactarme a través de Twitter, @alberto_mera. Y no dejéis de apoyar el canal, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Está el enlace en la descripción. Gracias a vosotros puedo hacer esto. La semana que viene tenemos una entrevista muy interesante. Y nada, espero que a pesar de lo duro del podcast de hoy os haya parecido al menos una idea interesante. Hablamos pronto.